El proceso de dictadura militar en Chile, que dura desde el 73 con el derrocamiento de Salvador Allende hasta el año 90, que es donde se da la transición, la llamada transición, que a través de un plebiscito la dictadura deja el poder y se la entrega a la Concertación de Partidos por la Democracia. Dentro de este proceso de dictadura militar, efectivamente hay una lucha que se da por la liberación de los presos políticos, que eran personas que estaban obviamente en contra del régimen, pero además que participaban en partidos políticos que estaban ilegalizados por parte del régimen militar. Esa ilegalización se hace por vía de la Constitución de 1980, donde se establece vía decretos leyes que los partidos que eran parte de la Unidad Popular, que era el conglomerado al cual pertenecía Salvador Allende, pasan a ser partidos ilegales. Por lo tanto, toda persona que fuera partícipe de estos partidos políticos iba a ser inmediatamente encarcelada, lo que a todas luces era una pena que se le daba por sus ideas políticas. Por lo tanto, era una prisión política. Durante los primeros años de la dictadura militar, obviamente por el miedo, también porque las organizaciones y estos partidos políticos pasan a la clandestinidad, no se hablaba mucho acerca de la prisión política, pero era un secreto a voces que existía prisión política y además desaparición forzada de personas, ¿no? Por lo tanto, al mismo tiempo que se da ese proceso, comienza una movilización importante, ya posterior a los años 80, ya 85, una movilización por los organismos de derechos humanos denunciando a la luz pública el proceso de tortura y prisión política que está viviendo la gran mayoría del pueblo chileno. Llegada la transición, la prisión política desaparece del escenario de discusión, desaparece incluso de la academia, ¿sí? Algunos que otro autor comienza a trabajar el tema de la prisión política durante los años de dictadura, pero entrada a la Concertación se hace desde la institucionalidad como un borrón y cuenta nueva, como que aquí no ha pasado nada y miremos hacia adelante, bajo el eslogan de el no, que era el no a la dictadura, ese eslogan que se llama Chile, la alegría ya viene. Bueno, ese eslogan plantea efectivamente una paradoja, porque en realidad la alegría nunca llegó. Aquellos luchadores sociales, políticos, que venían también de organizaciones revolucionarias, mantienen su actividad política, ahora como una crítica a esta pseudodemocracia, y son tratados por parte de la institucionalidad y por parte de los derechos humanos en su estricto rigor, ¿no? Como ya parte absorbidos por esa institucionalidad, ya son tomados como locos, dementes, los patologizan y los comienzan a tratar de delincuentes y de terroristas. Ya le sacan el componente insurgente o el componente extremista que por lo menos mantenía dentro de la dictadura militar su constitución política. Y durante estos años de democracia, en realidad, a ojos del gobierno, a ojos de la institucionalidad, no existen presos políticos en Chile, siendo que la realidad te dice otra cosa. Esa realidad está muy marcada por lo que ha sido la lucha que ha dado el pueblo mapuche en el sur de Chile, y que se ha levantado en un proceso de recuperación de su territorio ancestral, en una lucha que ha dado durante 500 años, y este Estado ahora que ha administrado democráticamente, ha utilizado justamente dos herramientas, que son las herramientas jurídicas que heredamos de la dictadura, que son la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista. Yo sí fui preso político, pero no recuerdo nada de la prisión, debido a que el año 1988, yo tenía 2 años de edad, en mi hogar se hace presencia la Central Nacional de Inteligencia, que era lo más avanzado que tenía en represión el Ejército de Chile, los que llegan a una casa donde vivía una madre, un padre, los 2 hermanos de la madre y un niño de 2 años, que era yo. Por lo tanto, comprenderán de que yo no recuerdo nada acerca de la prisión, pero sí puedo decir que las secuelas, obviamente, uno las lleva también como las marcas históricas, ¿no?, propias de los procesos sociales que se viven en los países. No existe hasta el momento una cifra definitiva respecto a cuáles son la cantidad de presos políticos, porque se ha dado mucho en la contingencia, es decir, un compañero preso por acá, estudiantil, un compañero preso por acá,
que finalmente son prisiones que duran muy poco, en el caso de los ciudadanos chilenos, que duran muy poco, por lo tanto no se habla de una prisión política tal cual como la que se conoce acá en Colombia. Pero sí en el proceso del pueblo mapuche se habló hasta el año 2002 de 400 presos, pero ahora no sabría decirte que efectivamente cuál es la cifra puntual de presos políticos que existen actualmente. Que el año 2004, es decir, desde el año 90 que termina la dictadura militar hasta el año 2004, alrededor de 14 años después, recién se hace un reconocimiento respecto a la situación de los presos políticos y respecto a la tortura que se vivió en aquella época en mi país. Había una recomposición del campo popular en Chile, ya había una recomposición ideológica y política del campo popular. Por lo tanto, ha logrado ver que la institucionalidad dejada por la dictadura militar efectivamente dejó unos cerrojos institucionales que no permiten al movimiento estudiantil y al movimiento en general poder avanzar más allá por cambios que sean cambios jurídicos, cambios políticos, en temas de políticas públicas. Justamente por estos cerrojos institucionales que dejaron, que son los quórum, por ejemplo, para aprobación de ciertas leyes, ese tipo el sistema binominal. Entonces, ese proceso de movilización social, de amplia movilización social, ha hecho justamente que los nuevos gobiernos de la concertación, que cambiaron su nombre hacia Nueva Mayoría, para poder darle este componente más social, tomen ciertas reivindicaciones del movimiento y las sumen a su programa de gobierno, ¿ya? Pero son reformas muy tibias, y a pesar de ser reformas muy tibias, la derecha chilena ha hecho un escándalo nacional y prácticamente internacional, porque las transnacionales también les tocan el bolsillo. Ha hecho un escándalo y no ha dejado que esas reformas efectivamente lleguen a un puerto donde nos permitan también a nosotros, como movimientos sociales, vernos reflejados en un programa de gobierno, en unos cambios institucionales. Por lo tanto, la nueva mayoría no fue capaz, ni va a ser capaz, porque son exactamente las mismas personas las que participan de la concertación, de poder reflejar lo que el movimiento chileno o los movimientos sociales chilenos ha ido instalando. Y nosotros como movimientos sociales estamos justamente en una discusión respecto a cómo romper esos cerrojos a través de un proceso que le llamamos la ruptura democrática, y de poder ir instalando a compañeros también dentro de cargos públicos que tengan la capacidad de poder romper justamente con esos cerrojos, y que haya una correlación de fuerza entre movimiento popular y participación electoral e institucional. Estamos rompiendo un poco con la vieja discusión de la izquierda, pero hemos logrado avanzar hacia allá. Como el movimiento ha tomado y se ha empoderado en ese sentido, lo que ha hecho justamente el Estado de Chile es criminalizarlo a través de la constitución del nuevo sujeto criminal y delictual, que es el anarquista. Entonces ahora es el anarquista y el terrorista las dos frases más utilizadas por los medios de comunicación cuando se quiere criminalizar algún tipo de movimiento social o popular, o algún dirigente político se le acusa de que es un anarquista o un terrorista. Estamos en 1990 y se produce la transición que ya expliqué a grosso modo. Sube al poder luego de 17 años un presidente electo. Después, luego de 17 años, se pudo ir a votar y se eligió a Patricio Aylwin, quien rápidamente muestra su ánimo respecto a la búsqueda de justicia y sin arrugas en la cara vocifera: justicia en la medida de lo posible. Esto frente a todo el país. Esta frase de bronce demuestra el ánimo de esta nueva administración, de esta pseudodemocracia. El paso de un totalitarismo a una pseudodemocracia no era gratis. Dos cláusulas especiales, impuestas obviamente por la oligarquía nacional y por Estados Unidos, que estaba vigilante de todo este proceso. Dos cláusulas especiales para esta transición: no se puede juzgar a los culpables, y no se puede cambiar el sistema económico. Nosotros tenemos simpatía con los pueblos de toda Latinoamérica, y también tenemos simpatía con algunos gobiernos que se han atrevido a dar pasos importantes en reformas democráticas. Creemos que la lucha no termina ahí, ¿sí? Creemos que es importantísimo de que los movimientos se mantengan siempre alerta, que sean un apoyo también para para las organizaciones que ellos mismos han instalado en el poder, en el caso de Venezuela con Hugo Chávez, en el caso de Correa en Ecuador, en el caso de Evo Morales en Bolivia,
me quedo ahí por lo menos en esos tres, no avanzo más allá porque hay ciertas diferencias también con otro gobierno y porque existen diferentes visiones. Cuando yo vine por primera vez acá a Colombia me decían, hoy pero Bachelet está permitiendo una mayor movilización social y en realidad no es así, ¿no? Sino que se mantienen los mismos cerrojos, el mismo ánimo hacia los movimientos y lo que no nos ha logrado avanzar en ese sentido. Con esos tres procesos, obviamente con todos los procesos latinoamericanos, con el argentino, con el uruguayo y con los levantamientos de organizaciones autogestionadas, nosotros sentimos una afinidad muy importante con ellos, solidarizamos con ellos también internacionalmente y ojalá se puedan dar más instancias como esta para poder seguir intercambiando ideas.